Buenas noches, mi nombre es Luis Andrés Calderón Duarte, soy estudiante de la UNAM de la carrera de Ingeniería Industrial. A continuación presentaré mis... Buenas noches, mi nombre es Luis Andrés Calderón Duarte, soy estudiante de la UNAM de la carrera de Ingeniería Industrial. Y a continuación voy a realizar mi sustentación para el ejercicio 6 de la tarea 1 de la unidad 1 de la materia álgebra lineal. Bien, nos piden que hagamos un ejercicio libre, entonces sustentemos la forma en común de cualquiera de los tres, bien sea matrices determinantes o operaciones vectoriales. Yo hice un pequeño ejercicio sobre operaciones vectoriales, donde dice que un dron es utilizado para realizar labores agrícolas en una empresa de la región. Este transmite sus coordenadas de ubicación de una forma vectorial, es decir, utilizando sus componentes en el eje X y Y, donde X representa la distancia en metros medidas desde el punto de partida, y Y representa la altura en metros medida desde el nivel del suelo. La información de las posiciones son: la posición inicial es en 0 metros, 0.0, 0,0. La posición 1 es 60 metros de distancia y 20 metros de altura. La posición 2 son 80 metros de distancia y 60 metros de altura. Y la posición 3 me dicen que es igual a la posición 1 más la posición 2. Bien, para realizar una suma de vectores simplemente lo que hacemos es sumar sus componentes en X y sus componentes en Y de cada uno de los vectores. Es decir, el componente en X de la posición 1 es 60, el componente en X de la posición 2 es 80. Y el componente Y de la posición 1 es 20 y el componente Y de la posición es 60 de la posición 2. Bien, al realizar esta suma 60 más 80 nos da 140 en la posición X y 20 más 60, 180, 80 en la posición Y. O sea, está a 140 metros de distancia a 80 metros de altura. Y me piden hallar el ángulo de la posición 3, o sea, de esta posición con respecto al nivel del suelo, o sea, con respecto a la recta del suelo. Para hallar un ángulo utilizamos la fórmula: la tangente del ángulo es igual al componente Y sobre el componente X, es decir, que la tangente sería igual, del ángulo sería igual a 80 sobre 140, lo cual es igual a 0,5714, pero esta sería la tangente del ángulo. Nosotros necesitamos hallar el ángulo. Entonces el ángulo es igual a la tangente menos 1 de 0,5714, y al hacer esta operación nos dice que tiene un ángulo de 29,74 grados. Comprobando en GeoGebra, notamos que este es nuestro vector P3, aquí estaría nuestro dron, y pues acá, como lo veíamos, tiene un ángulo de 29,74, tal como nos dio. También habíamos podido hallar la magnitud del vector si lo hubiéramos necesitado, si no lo hubieran solicitado, y simplemente hubiéramos utilizado la fórmula que la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada de su componente x al cuadrado más su componente y al cuadrado. Bien, esto es todo. Muchas gracias. Feliz noche para todos.